qué gran recompensa tendremos por todo el bien que hagamos durante la vida. Ámense, ayúdense y sean benevolentes entre ustedes. Trátense como hermanos. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen sea nuestra guía en todos los peligros de la vida. Propaguen la devoción de María Auxiliadora en la Tierra del Fuego. Valor, adelante, siempre adelante, hasta vernos en el paraíso. Hemos recibido la noticia de la muerte de nuestro amado Padre y no nos ha sido posible contener las lágrimas durante algunos días ante tan triste pérdida, especialmente a mí, que tanto le debía. Nos empeñaremos con todas nuestras fuerzas en corresponder a los deseos de nuestros superiores y redoblaremos el empeño en las obras emprendidas, particularmente en las misiones de la Tierra del Fuego. Probá, Valen, está buenísimo. Gracias, Néstor. ¿Y cómo es que Fagnano llega a Tierra del Fuego? ¿No estaba encargado de la obra de Carmen de Patagones? Sí, lo que pasa es que pasaron muchas cosas. Fagnano estuvo en Carmen de Patagones de 1880 a 1885. En ese tiempo también estuvieron ahí, entre otros, el padre Beauvoir, el padre Milanesio, la hermana Ángela Valese, que era la directora de las hijas de María Auxiliadora. Fagnano recorrió toda la zona, fue a caballo remontando el río Negro y después el Limay hasta llegar al lago Nahuel Huapi. Entre ellos comenzaron con la obra evangelizadora en las márgenes del Río Negro y hasta la cordillera. Con Beauvoir y Milanesio en Patagones era imposible que quedaran fijos en un solo lugar. Con la llegada de los salesianos a la Patagonia, aunque al principio eran muy pocos, la misión se fue extendiendo por el territorio. Para Don Bosco enseguida fue importante
darle una estructura a la misión que le permitiera a la vez la organización, la visibilidad y también garantizar el desarrollo posterior. Por eso él pensó en pedir a la Santa Sede la creación de un vicariato apostólico y una prefectura apostólica. ¿Vicariato? ¿Qué es eso? Un vicariato es una jurisdicción eclesiástica de menor importancia que una diócesis, propia de lugares de misión y que tiene al frente un vicario apostólico que normalmente es un obispo, mientras que una prefectura apostólica de menor importancia que el vicariato tiene al frente un sacerdote que puede llevar el título de monseñor. Ok, entonces Don Bosco tenía ese plan. Sí, él estaba convencido de eso y lo hizo a su estilo, según aquello de que mejor pedir perdón que pedir permiso. Él puenteando al gobierno argentino, que en ese tiempo tenía que dar la autorización expresa para el nombramiento de un obispo, lo tramita directamente en Roma, aprovechando sus influencias y sus contactos en la Santa Sede. Don Bosco siempre haciendo de las suyas. Sí, finalmente después de varias idas y vueltas, marchas y contramarchas, cartas y reuniones, logró su cometido, salió el nombramiento en Roma de un vicariato apostólico de la Patagonia septentrional, que primero tuvo sede en Carmen de Patagones y después pasó a Viedma, y una prefectura apostólica de la Patagonia meridional, la Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Y los candidatos fueron siempre Calliero, Costamaña y Fagnano. Finalmente, Juan Calliero fue el vicario apostólico de la Patagonia septentrional. Su título nunca fue reconocido oficialmente por las autoridades argentinas. Aún así, sin reconocimiento oficial, es indiscutible que fue el primer obispo que se instaló en la Patagonia y durante 20 años la recorrió palmo a palmo. Santiago Costamaña fue nombrado inspector salesiano de la Argentina tras la muerte del pobre don Bodrato. Y años después fue también obispo, pero muy lejos para la misión en la selva ecuatoriana. Fagnano fue nombrado prefecto apostólico en un territorio que estaba bajo jurisdicción de 3 gobiernos: Santa Cruz y Tierra del Fuego bajo jurisdicción argentina, la región austral chilena de Magallanes y las Malvinas bajo ocupación británica. Claro, entonces ellos empiezan a ejercer esos nuevos cargos en la Patagonia, ¿no? Sí, pero le llevó su tiempo, los movimientos eran lentos. Calliero pudo volver a América recién en 1885, desembarcó primero en Montevideo, de ahí pasó a Buenos Aires y en julio, justo para la fiesta de la Virgen del Carmen, llegó a Carmen de Patagones. Y Fagnano una vez más tenía que ir a terreno desconocido. Fijó la sede de la prefectura en Punta Arenas, en Chile, y una vez que ambos le tomaron la mano al lugar y a la nueva responsabilidad, Calliero y Fagnano y los salesianos empezaron a desplazarse desde Patagones hacia el oeste y hacia el sur, y desde Punta Arenas hacia el norte y hacia el este, y así fueron abarcando todo el territorio de la Patagonia. No entiendo cómo hicieron para superar todas las dificultades y estar siempre a disposición para ir a nuevos lugares. Sí, la energía y el dinamismo, la fuerza y la resistencia de estos misioneros y misioneras era realmente increíble. Imagínate que esto pasaba en la Argentina, pero para ese entonces ya habían hecho nuevas fundaciones en Italia y habían llegado también a Uruguay, Francia, España, Brasil y Chile. Tremendo. Y Fagnano llega acá desde Patagones. Él primero quería inspeccionar el lugar, quería conocer, y entonces sale desde Buenos Aires porque se entera que se está preparando una expedición científica que viene también con apoyo militar al mando de Ramón Lista, y él se ofrece como capellán honorario y es aceptado, así que salen de Buenos Aires el 21 de octubre de 1886 en el vapor Villarino y se convierte en el primer salesiano que llega aquí a Tierra del Fuego. Esta jornada tiene una escena dramática llena de tensión, cuando Fagnano se pelea públicamente con Ramón Lista para defender a los originarios. Un grupo de Selknam había atacado con flechas y habían herido a un soldado, y entonces el jefe de la expedición ordenó hacer fuego contra el grupo atacante. La desproporción entre los flechazos de los Selknam asustados ante los desconocidos y las armas de fuego de los soldados era evidente. Al oír los disparos, Fagnano corrió al lugar del suceso y se enfrentó a Ramón Lista acusándolo por esos delitos. 25 fusiles estaban preparados para descargarse contra él a una mínima señal.
El capitán Ramón Lista amenazó con fusilarlo, pero finalmente cambió de opinión por la presión del resto de la expedición. En adelante ordenó que fuera el mismo Fagnano el que estableciera el primer contacto con los originarios. Me imagino lo difícil que fue para los salesianos ver esa realidad, ser testigos de cómo el gobierno argentino quería borrar a los originarios del camino. Por ese motivo, a diferencia de la Patagonia septentrional con el formato de las misiones volantes, los salesianos optaron acá por misiones estables en el que puedan no solo evangelizar a los originarios, sino también protegerlos, salvaguardar sus derechos, ofrecerles un lugar donde poder instalarse también ellos. Del lado chileno fue en la isla Dawson, en el estrecho de Magallanes, para los pueblos alacalufes, llamados también Cahuéscar, y del lado argentino, en la zona de las planicies del norte de la Isla Grande, para los Onas o Selknam. Ya con la información de la expedición, Fagnano insiste en construir 2 colegios en Tierra del Fuego. Con todo en regla, se instala en Punta Arenas el 21 de julio de 1887, que fue el lugar donde se estableció la sede de la prefectura apostólica. Don Bosco falleció el 31 de enero de 1888. Me imagino que eso fue un golpe fuerte para todos. Sí, fue un mazazo para los salesianos. Además, acá en la Patagonia Austral se enteraron mucho más tarde. Parece que el telegrama se perdió, encontraron la noticia en los diarios, no lo podían creer, hasta que finalmente, después de un mes de incertidumbre, llegaron algunas cartas confirmando la noticia. Como todos los salesianos habían tenido la expectativa, la ilusión de poder volver a ver con vida a don Bosco en Europa, de poder despedirse de él, lamentablemente no fue así, por eso la tristeza de todos. Pero a la vez fue un impulso para poder seguir con la misión y para poder llegar a los lugares más necesitados. De la mano de las hijas de María Auxiliadora, Ángela Valese ya estaba en Punta Arenas, ¿no? Sí, para los salesianos, una vez que daban los primeros pasos en un lugar, enseguida esperaban la llegada, la presencia de las hijas de María Auxiliadora. Su trabajo, su participación en la misión era realmente fundamental, y sobre todo en la tarea con las chicas y con las mujeres y en la evangelización con ellas. Por eso era una presencia muy importante y de mucha corresponsabilidad y correspondencia. Ángela Valese llegó en noviembre de 1888 y enseguida fue la directora de la Casa Central y de toda la obra de las hijas de María Auxiliadora en esta región. Fagnano le escribe a don Rúa y le dice que los salesianos van a redoblar los esfuerzos y que si don Bosco ya no está presente como antes, sin embargo su misión queda profundamente grabada en ellos, en su mente y en su corazón. Entonces, recién en 1893, toma la decisión de instalarse en Río Grande. Sí, lo que pasa que no conocían todavía la isla, para eso tenían que explorarla. Y ya no era como antes, no les alcanzaba con el caballo para los viajes, necesitaban un barco. Así que aquí en Ancud, en Chile, el padre Beauvoir compró una goleta a la que le pusieron de nombre María Auxiliadora. Salieron desde acá el 15 de febrero de 1893. Iban don Fagnano, Beauvoir, el coadjutor Juan Bautista Ferrando, 2 muchachos originarios, Octavio, que hablaba el Selknam, y Luis, que hablaba el Yámana, el coadjutor Emilio Ibáñez y el joven Cesario Villalobos. Cruzaron el estrecho y la bahía Inútil, desembarcaron en Tierra del Fuego y atravesaron la isla hasta llegar al Río Grande, y siguieron su curso hasta la desembocadura en el Atlántico. Después siguieron la costa hacia el norte y llegaron al Páramo, que era el reino del temible ingeniero Popper, que tenía un lavadero de oro con un ejército de matones
y que acuñaba su propia moneda en el medio de la nada. Un mes después de la partida llegaron todos sanos y salvos de regreso aquí a Punta Arenas. Ahora sí habían elegido y decidido el lugar donde instalarse en la Tierra del Fuego. La próxima aventura sería ya instalarse con todas las cosas. Sí, en mayo de 1893, de vuelta con Beauvoir al frente, alquilaron el vapor Amadeo para llegar hasta Río Grande e instalar allí definitivamente la misión. Sin saber aún dónde se iban a instalar ni contar con la posesión del campo que se iba a ocupar, fiándose tan solo de un simple permiso verbal de ocupación por parte de un representante del gobierno, Fagnano alquiló el barco Amadeo de propiedad del señor Menéndez de Punta Arenas, cargándolo con tablas, vigas, chapas, 32 vacas, 12 terneros, 10 caballos, algunas cabras, perros de caza, perros guardianes, víveres para un año y a más de 4 carpinteros y pastores. Este barco podía cargar 120 toneladas en comparación con la goleta María Auxiliadora, que no podía aguantar tanto peso ni los fuertes vientos del Atlántico. El 10 de junio de 1893, Fagnano anunciaba la partida del vapor Amadeo. Iba Beauvoir de superior acompañado del padre Juan Bernabé, con 3 hermanos coadjutores y otros 2 colaboradores. Cuando llegaron a la barra del Río Grande para introducirse en Puerto Golondrina, el capitán del Amadeo se negó rotundamente a hacerlo por la seguridad del barco. Beauvoir se opuso pensando que el capitán quería hundirlo para cobrar la indemnización, algo habitual en la época en esa zona. Los dos discutieron fuertemente hasta que el capitán decidió por su cuenta no entrar al río y volver a Punta Arenas. El padre Beauvoir escribió tiempo después que Menéndez le había dado órdenes al capitán del Amadeo de no desembarcar a los salesianos en el Río Grande. Él le había echado el ojo a ese lugar, lo quería para criar sus miles de ovejas. Lo que tenía que hacer era no dejar que desembarcaran los salesianos y lamentablemente así fue. Entonces, ¿tienen que volver? Con el diario del lunes desde hoy te diría que hubiera sido lo mejor, pero así como el capitán se empecinó en no dejar bajar a los salesianos, también Beauvoir se empecinó en que tenían que descargar las cosas y si no fue en el Río Grande, él consiguió que finalmente fuera en la bahía de San Sebastián, en medio del viento y del oleaje. Iban a tener que llevar todo eso en carromatos hasta Río Grande. Fue una gran equivocación. Como no podían acercar el barco a la costa, porque era de escaso fondo, se descargaron 3.000 tablones sobre 8 barcazas y las chapas de zinc en flotadores, confiando que el oleaje las acercaría a la orilla, pero sucedió que llevadas mar adentro, se perdieron todas. De 9 vacas que llevaban, 2 se les murieron que iban atadas ahí al tratar de bajarlas. Lo peor es que casi se les muere también un coadjutor, el coadjutor Vergese casi se ahoga. Y además perdieron víveres, provisiones, salvaron muy pocas cosas, fue desastroso. ¿Y qué hicieron? Y el Amadeo, el barco se volvió con el padre Bernabé, que iba en busca de ayuda, a ver quién, cuándo, cómo los podían ayudar. Y los que quedaron armaron un ranchito, un cobertizo ahí en medio de la nada para sobrevivir y pasar el invierno fueguino nada menos mientras esperaban alguna ayuda. Terrible desgracia. Perdimos la mayor parte de los animales y los materiales que habíamos traído. Se arruinaron los víveres con el agua. Perdimos un tiempo precioso y los misioneros quedamos abandonados como náufragos en una playa desierta, sin abrigo y expuestos al viento y al frío del invierno implacable de la Tierra del Fuego.
En septiembre, después de pasar 4 meses y todo el invierno sin comunicación con Fagnano y con Punta Arenas, el padre Beauvoir toma la decisión de salir él solo a caballo para conseguir ayuda. Todavía hoy el recorrido que hizo y las peripecias de ese viaje hasta Punta Arenas son increíbles, verdaderamente de película. Todavía hoy, más de 100 años después, impresiona pensar en ese recorrido interminable, solo y a caballo, pidiendo ayuda en las pocas estancias de la región, cruzando el estrecho de Magallanes en un barquito a vela a merced de los vientos. Cuando Fagnano se enteró de la situación, salió en busca de ayuda y fue por los armadores de barcos del puerto y le rogó a todos que estaba dispuesto a pagar cualquier precio con tal de que le alquilaran un barco, pero todos dijeron que si el Amadeo no había podido entrar a Río Grande, tampoco iban a poder ellos. Beauvoir, al llegar a Punta Arenas, también insistió ante los armadores del puerto, pero sin éxito. Finalmente toma él una decisión audaz propia de aquellos misioneros intrépidos. Alquila, poniéndose una vez más en gastos, la goleta Kingfisher y se pone él mismo al timón de la goleta María Auxiliadora. Las carga a las dos a tope y sale al estrecho de Magallanes y después al Atlántico a mar abierto hasta llegar a San Sebastián, donde el 3 de noviembre de 1893 se reencuentra con los misioneros que habían quedado ahí abandonados. Néstor, ¿estás seguro que es por acá? Falta poquito. Acá está, llegamos. Acá en Barrancos Negros los salesianos se instalaron por primera vez en Río Grande. Estaba el padre Beauvoir, el coadjutor Antonio Vergese, Pablo Ronchi y Juan Ferrando. Hicieron una casilla de madera que servía a la vez de capilla, de dormitorio y de depósito. ¿Y por qué le ponen de nombre la Misión de la Candelaria? Un 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria, 4 años antes, en 1889, en la isla Dawson, habían tenido un accidente muy grave y le hicieron una promesa a la Virgen de ponerle ese nombre a la próxima misión, así que lo cumplieron aquí en 1893. Los primeros meses tuvieron la dificultad de encontrar a los destinatarios de la misión. Mientras construían las instalaciones, salían en búsqueda de los Selknam. Los Selknam son los primeros pobladores de la planicie norte de la isla grande de Tierra del Fuego. Los yámanas del sur los llamaban Onas, que quería decir gente del norte. Su principal fuente de alimentación y de sustento eran los guanacos, que encontraban en manadas salvajes por toda la isla. Luego de las campañas militares, estas tierras comenzaron a poblarse por estancieros que compraban las tierras al gobierno para la cría de miles de ovejas, y también, al descubrirse pequeñas minas de oro, por muchísima gente forastera. Para estos pobladores extraños, los Selknam que vivían allí desde miles de años, se convirtieron pronto en un estorbo. Los originarios, acosados por el hambre por la falta de guanacos, empezaron a matar ovejas. Los estancieros contaban con cuadrillas de peones que recorrían los alambrados y los cazaban obteniendo una recompensa de 1 libra esterlina por cada uno de ellos. Era un contexto terrible. Sí, y así lo escribían en las cartas que le mandaban a Don Rúa y que después eran publicadas en el Boletín Salesiano. A ellos que consideran a los Selknam como hijos de Dios y hermanos de ellos, les surge poder garantizar y están dispuestos a hacer todo lo necesario para garantizar que tengan la posibilidad de criar libremente a sus hijos, cazar en las praderas, de tener también moluscos en las playas para alimentarse y de poder tomar el agua limpia de los ríos. Cuando estaban terminando la construcción de la casilla, se acercó la primera mujer Selknam. Ellos le ofrecieron
alimento y abrigo. Ella trajo después a su familia, a otras familias, empezaron a ganar confianza con los misioneros, venían también rodeados de muchos animales y empezaron después el 25 de marzo la catequesis con ellos. Apenas un año después, en diciembre de 1894, se vieron obligados a abandonar el lugar, que como ves es muy inundable, por eso decidieron irse. ¿Quién es? Un amigo, se llama Carlos. Vení que te lo presento. Hasta el fin del mundo te iría a buscar, de ti nada me puede separar, cruzaría los 7 mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo te encontraré. Nada en mí es más importante que vivir junto a ti. Entonces, recién estuvimos en el lugar de la primera instalación salesiana. La segunda fue acá, en el centro. Sí, un poquito más adelante está Los Chorrillos o Los Manantiales, cerca de lo que hoy es el cementerio de la ciudad, que en ese lugar Fagnano tenía el plan de fundar un gran pueblo Selknam donde los nativos puedan vivir en paz y también para que estén al resguardo de los ataques que sufrían constantemente por los buscadores de oro y los estancieros que se instalaban en la zona. Néstor, ¿me pasas el boletín? Gracias. Wow. Entonces, en esta segunda oportunidad vienen los salesianos con las hijas de María Auxiliadora, ¿no? Sí, ya los salesianos estaban, se mudan acá el padre Beauvoir, lo va a acompañar Bernabé, un tiempo después van a llegar Zenone, Grifa, del Turco y también muchos hermanos coadjutores, entre ellos Ferrando, Cofre, Calafate, que es un nativo Selknam que era aspirante a coadjutor. Y allí en 1895 ingresan las hijas de María Auxiliadora, las 3 primeras las trae Monseñor Fagnano, ellas eran Luisa Rufino, Rosa Gutiérrez y Rosa Masobrio, y unos meses después Madre Ángela Valese va a venir con 2 hijas de María Auxiliadora más para completar el elenco, que van a ser Maximina Ballester y Catalina Davene. En las crónicas las hermanas cuentan cómo fueron los primeros días en la misión. Ellas se encargaban de coser, de tejer, de cocinar, de lavar la ropa y les enseñaban estas tareas a las mujeres que llegaban a la misión. Junto con los salesianos querían lograr su promoción integral. Entonces había talleres de hilado, de costura, de tejido y para los hombres de pastoreo lanar. También les tocaba ser de enfermeras, de madres de esos niños que llegaban a la misión, de educadoras y de catequistas. Acá comenzaron a construir toda la misión salesiana. Una casa para los salesianos, otra para las hijas de María Auxiliadora, los colegios de varones y de mujeres, cada uno con su capilla, comedores, corredores para recreo, e incluso se estaba construyendo una iglesia para 1000 personas. Imagínense el tamaño de la misión. Pero en cuestión de 1 hora y media no quedó nada. El día 12 de diciembre de 1896, a la 1:30 de la tarde, un incendio comenzó en la casa de las hermanas de María Auxiliadora y en menos de 1 hora todo el edificio de madera destinado a las hermanas, a las mujeres y niñas originarias, la iglesia, la casa de los salesianos y el hospicio de los niños quedó reducido a cenizas.
Qué terrible. ¿No quedó nada en las construcciones? Lo único que quedó en pie fue un galpón que llamaban el galpón de la playa. Que usaban como depósito y que se salvó porque estaba separado del resto. Lo había construido el coadjutor Ferrando y en ese momento le sirvió a todos como refugio. Cuando Fagnano se enteró, les mandó víveres y herramientas. Y el incendio no fue lo peor. Después de eso vino una problemática mucho mayor aún, que fue la peste. En cuestión de 10 días murieron 15 niños, 3 niñas y 22 adultos. Fue tremendo. Y henos aquí ahora de nuevo en el desierto, sin casa y sin medios de subsistencia, rodeados de una turba de aborígenes famélicos que nos piden pan y vestido, al que nosotros no nos es dado acudir. Ya teníamos asilados 165 originarios, sin contar los nómadas de siempre, indecisos de cuándo iban a quedarse con nosotros. ¿Deberemos abandonarlos a todos, ahora que tanto han progresado en el estudio de la religión y de la civilidad? ¿Deberemos retirarnos de esta misión? Nunca. La providencia vendrá en nuestra ayuda. Y a pesar de todo, siguieron adelante. Los mantenía el espíritu misionero, su confianza en Dios y en María Auxiliadora hacía que estén convencidos de que cualquier sacrificio valía la pena, sobre todo por el bien de los jóvenes y de las personas. Hay una carta de Don Rúa a los misioneros, pero no la recuerdo bien. A ver, ¿le puedo preguntar a alguien? El boletín salesiano publicaba las cartas de Don Rúa. Hola, don Fabio, ¿cómo está? Hola, Valen, yo estoy muy bien aquí en Roma. Ustedes, ahí, en la Tierra del Fuego, ¿qué tal? ¿Hace frío? Sí, acá estamos con Néstor y mi amigo Carlos en Tierra del Fuego. Muy bien, muy bien. Mira, Valen, tengo una carta que quiero compartir contigo. Es una de las cartas que Don Rúa escribió a su tiempo a los misioneros salesianos. Es una carta muy linda que, leyéndola, a mí me hizo muy bien. ¿Quieres escucharla? Sí, por favor. Muy bien, muy bien. Me pongo aquí y la leo a ti, a Néstor y a Carlos. La tengo aquí en mis manos. Escribe Don Rúa. El Señor los ha escogido para abrir caminos donde otros no se atreven. Sean fieles al espíritu de Don Bosco. Amen a los jóvenes. Busquen su bien con paciencia y mantengan siempre la alegría salesiana. El trabajo que realizan no está exento de cansancio, soledad y sacrificio, pero recuerden que el bien de las almas vale más que todo esfuerzo. Confíen siempre en la providencia de Dios y en la protección de María Auxiliadora. Nunca les faltará la gracia necesaria para cumplir su misión. Permanezcan unidos entre ustedes y con la Casa Madre. Cada obra que levantan es obra de Don Bosco y de toda la familia salesiana. No se desanimen. Las dificultades son ocasión de demostrar amor más grande. Sigan adelante, con valor y generosidad. Las misiones crecen, las necesidades también, pero también crece la providencia. Me están tocando la puerta. Ahora, ¿puedo pedir que terminemos el encuentro aquí porque me están esperando fuera? No hay ningún problema. Muchas gracias, don Fabio. Muy bien, muchas gracias a ustedes que me han dado la oportunidad de revisar esta carta, recordarme el espíritu que Don Rúa compartió a su tiempo y que hoy necesitamos escuchar, vivir y testimoniar. Muchísimas gracias. En 1897,
Fagnano se presenta en la Candelaria y ordena hacer un nuevo edificio al norte del Río Grande. Para su fundación consiguió empréstitos de Italia y de particulares. Esta sería la tercera fundación de la Candelaria en Río Grande. Y la definitiva. Se trasladaron a la nueva casa el 6 de noviembre de 1897 y esta casa misión era de fácil acceso tanto para los nativos que vivían al norte del Río Grande como para los que habitaban al sur de este río hasta el Cabo San Diego. La nueva casa ocupaba el centro del pueblo que se proyectaba construir. Actualmente se encuentra a unos 12 kilómetros desde el centro de la ciudad de Río Grande. Fue una creación de un espacio de cuidado, defensa y promoción de los originarios. Se rescataron sus lenguas nativas y, en relatos y fotos, también sus costumbres. Los finales nos invitan a detenernos, a reflexionar cómo llegamos a donde nos encontramos y a preguntarnos, ¿y ahora qué? Hace 150 años, para cruzar el Atlántico, los primeros misioneros se despidieron de sus familias, del oratorio y de todo lo que conocían. Y eso fue un final. Años más tarde, la misión fue llegar a la Patagonia y a los pueblos originarios. Cuando lo lograron, se encontraron con una realidad difícil y por momentos devastadora. Ese fue otro final. 8 años después, una carta llegaba hasta el fin del mundo para anunciar que Don Bosco, padre de esta misión, había fallecido. Y ese podría haber sido el fin. Sin embargo, hay algo en lo más profundo del corazón que nos anima a levantarnos, a continuar el camino frente a los miedos, la distancia y las fronteras. Esa es la esperanza. Y la esperanza crece en la convicción de que trabajamos para construir algo que vale su esfuerzo y su tiempo. Algo que no siempre somos capaces de comprender, pero es tan inmenso que nos entregamos totalmente y le dedicamos la vida. La misión siempre fue llevar el Evangelio hasta las tierras más lejanas, y no para imponer o maravillar, sino para transmitir la buena noticia de que alguien nos conoce aunque no lo conozcamos, que nos protege desde el momento en que nacemos, que nos regala la libertad de decisión y que nos ama de forma incondicional. Dios es la razón y la verdad que habita en cada tierra por descubrir y en cada persona por conocer. Él nos enseña a mirar a nuestro alrededor, a encontrar la necesidad y actuar junto a otros para hacer un bien. Los misioneros soportaron el frío, el aislamiento, la escasez de recursos, se acercaron a diferentes lenguas y culturas. Soportaron guerras, persecuciones, dictaduras, expulsiones. Estuvieron donde todo parecía muerte. Y en cada tiempo nunca dejaron de estar allí, con los jóvenes, con los pobres, con los que no tenían esperanza. Llegar hasta el fin del mundo es ir en busca de lo que está perdido, de los que para el resto de la sociedad no valen nada. Siempre con la certeza de que la educación es el camino para transformar sus vidas. Es un llamado vivo, encarnado hoy en cada joven acompañado, en cada escuela abierta, en cada comunidad que renueva el compromiso de anunciar que Dios ama, transforma, salva. Don Bosco lo soñó y lo compartió. Los primeros misioneros emprendieron el viaje con valentía y nosotros nos preguntamos cuál es el siguiente paso. Y las posibilidades son infinitas, porque el amor no tiene límite, porque el amor no pasará jamás. Dijo Jesús: yo estaré siempre con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo.